Cada época deja un sello en la vida y el arte. Cualquier ficción está vinculada profundamente al momento en que se creó, lo que no quiere decir que no las podamos disfrutar miles de años después sin perder su valor y corazón. Pero es indiscutible que el amor por el arte tiene mucho más que ver con nosotros mismos, los espectadores, que el arte de por sí. Llegar a conectar con algo que no es parte del deber, sino más bien con el ser, tiene que ver con eso que oculta nuestra conciencia y despierta al encontrarse con otras historias. Una respuesta para la propia, la ficción personal, la que todos queremos que termine con un final feliz. Y es así como muchas veces terminamos recordando las historias por ese punto clave, el final de un ciclo que se debe romper. Es entonces que cuando recordamos las historias por solamente el final, quizás olvidamos todo el camino recorrido. Hola, soy Felicarpo y quiero hablarte de Fullmetal Alchemist Conquer of Shambhala, la película que llegó a darle un final a un anime que vivió apresurado y que no pudo tener su cierre como debía, Fullmetal Alchemist 2003. Para tener un poco de contexto, la conquista de Shambhala llega al año 2005, 2 años después del final del anime de Fullmetal Alchemist. Era una época dorada para el anime y el manga, con una expansión global que ya no era novedad, sino que una realidad palpable. Eran los monitos animados de antaño, sino que ahora eran animaciones. En este panorama, el anime de Fullmetal, por Studio Bones, era un fenómeno televisivo. Había debutado con una audiencia sólida y se consolidó como uno de los animes favoritos de Japón y Occidente. Sin embargo, la producción del anime se encontró con un desafío inherente a muchas adaptaciones. Alcanzó y superó la historia del manga original de Hiromu Arakawa. El manga, que había comenzado su serialización en 2001, aún estaba en curso cuando el anime necesitaba un final. Esto llevó a que, desde la mitad de la serie, el anime tomara una dirección completamente original, desarrollando su propia trama y resoluciones distintas a las de la autora. La reacción del público al final del anime del 2003 fue compleja y generó mucho debate. Si bien la calidad de la animación, la banda sonora y la profundidad emocional de los homúnculos fueron ampliamente elogiadas, el desenlace fue percibido por muchos como incompleto o agridulce. La separación de Edward y Alphonse, el objetivo principal de su viaje, dejó una sensación inconclusa. Y entonces, ¿cuál era la postura de Hiromu Arakawa, la autora, la mente maestra detrás de Fullmetal, respecto a la adaptación divergente y la película? Arakawa siempre mantenía una filosofía clara. El manga y el anime son medios distintos y por lo tanto pueden y deben tener finales diferentes. Ella dio su permiso para que el equipo de Bones desarrollara su propia historia y conclusión para la serie del 2003. No estuvo directamente involucrada en la escritura del guión del anime o de la conquista del Shambhala. Su rol se limitó a la supervisión general y dar una luz verde a las ideas de Bones, concentrándose en su trabajo original. De hecho, hay un dato interesante: Arakawa, mientras continuaba con su manga, sí prestó atención a la recepción de los fans del 2003. Un ejemplo notable es el personaje de Mace Hughes. El impacto emocional de su muerte en el anime fue tan grande que Arakawa admitió haber incorporado más elementos de su personalidad y legado en el manga posterior, respondiendo a la conexión que los fans habían desarrollado con él a través de la adaptación animada. Por otro lado, respecto a la conquista de Shambhala, no hay declaraciones conocidas por Arakawa, donde critique negativamente o positivamente la película. Ella lo vio como la conclusión natural de la historia que Bones había creado. Conquer of Shambhala fue un éxito de taquilla en Japón y fue bien recibida, precisamente porque ofrecía ese tan ansiado reencuentro y un final más conclusivo para la versión de la historia que muchos habían seguido fervientemente. Un último dato de contexto: tanto el opening de la película, Link, como el ending, Lost Heaven, fueron encargadas a la gigantesca banda L'Arc-en-Ciel, ya que en otras oportunidades había producido openings para el anime de FMA y que cierra de una manera muy icónica la banda sonora de esta serie, incluyendo la tan recordada y maravillosa Sinfonía de Brothers. Desde el principio, la trama nos sumerge en una Alemania pre-Segunda Guerra Mundial, un mundo muy distinto a la Maestris, donde Edward se ve envuelto en redes de sociedades secretas, ocultismos y luchas de poder. La película se siente apresurada en su desarrollo, saltando de una revelación a otra, muchas veces sin darnos respiro, pero no de una forma muy positiva. Esta velocidad, aunque vertiginosa, contribuye a la sensación de urgencia y paranoia propia de un thriller. La narrativa se construye a base de pistas fragmentadas, personajes misterios y giros inesperados, forzando a Ed a actuar más que como un detective que como un alquimista, ya que ya no lo es. En este sentido, para que un relato policial como tal destaque, requiere del ingenio y pericia del protagonista, que en este caso no destaca. Estamos hablando de Ed, uno de los mejores protagonistas del shonen. Sin embargo, aquí lo vemos abatido. Este Edward es el resultado de todo un viaje. Es un personaje que no ve la realidad a su alrededor, solo el pasado, por lo que se justifican varias de las conveniencias que hacen que esta historia avance. La narrativa de Shambhala es la verdad muy interesante, ya que más que una película de por sí se podría entender más como un epílogo de Fullmetal Alchemist 2003, principalmente por sus similitudes en la forma de contar la historia, los temas que utilizan, incluso sus puntos fuertes y débiles. Ojo, esto no quiere decir que no se pueda ver como una película independiente, pero ver el final del anime antes de ver la película es realmente otra experiencia.
Entre las similitudes de la película y la serie nos encontramos con ese ritmo y tono que se inclinan hacia el thriller policial y de conspiración, donde Alphonse y Ed van de alguna u otra manera vagando por Amaestris, mostrando lo vasto, maravilloso y terrible que es. Sin embargo, el gran problema que ocurre al traspasar este tono a una película es justamente el género y tono. En el anime, al centrar la historia en un viaje casi policial de Ed y Al en la búsqueda de lo que perdieron, nos mostraban la gran inmensidad de Amaestris sin verla por completo, lo que se repite en Shambhala. Amaestris se siente pequeño en el anime, igual que en la película. Los personajes secundarios, al solo participar eventualmente en situaciones como secundarios totales, pierden carga emotiva y narrativa, lo que hace que los pros y contras de ambas se combinen, pero un anime no es lo mismo que una historia de 1 hora y media. Ahora, en relación a mi opinión con la conquista de Shambhala, me gustaría partir por lo negativo, que ya demostraba en lo dicho anteriormente. Creo que todo se reduce a querer traspasar el espíritu de un anime extenso a una película relativamente breve. La tensión, la pérdida, el sacrificio, el miedo, todos esos elementos propios de Fullmetal no los puedes aplicar a una película donde la resolución del problema dura 20 minutos. Ni los fanáticos más acérrimos podrían aceptar tal reducción de lo que más se destaca en este anime. Ir apresurado a la rápida mientras vagas por toda Alemania y Amaestris no es una buena combinación. Es así como los maravillosos personajes de Fullmetal, que no son Ed, Al y los homúnculos, quedan muy reducidos a segundo plano, lo que genera una sensación sosa. Por otro lado, en lo positivo, esta película efectivamente cierra el discurso de Fullmetal Alchemist, del estudio Bones, construye efectivamente el reencuentro de Alphonse con Ed y logran de alguna manera cerrar el sacrificio forzado de los hermanos. Además, la elección de Alemania de entreguerras y el contexto de los orígenes del nazismo añade una capa de profundidad y oscuridad especial propia del anime original. Para concluir, para mí, esta película quizás no logra los cometidos de una gran historia, ni un film que recomendarías a cualquiera. Es el epílogo que mi alma necesitaba, es el cierre doloroso que mi adolescencia requería con urgencia. Y le estoy eternamente agradecido. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en la próxima. Gracias por ver. Chaito.